Si uno le preguntara a cualquiera de los Roldán cuándo empezó realmente el problema, ninguno sabría dar una fecha exacta. Algunos dirían que fue el día en que se vendió la casa, otros, que todo venía de mucho antes. Tal vez empezó cuando Ernesto aprendió, desde joven, que expresar lo que sentía era una pérdida de tiempo, o cuando Clara asumió que si ya no mantenía a la familia unida, nadie más lo haría. El caso es que, durante años, todo pareció funcionar, hasta que dejó de hacerlo. La casa era vieja, pero cómoda. No destacaba por fuera, pero quienes entraban notaban algo difícil de explicar, una sensación de historia acumulada. Había cajones que nadie abría desde hacía décadas, fotos torcidas en las paredes y una mesa grande que siempre parecía demasiado chica cuando todos se sentaban a comer. Allí se hablaba de cosas importantes y de tonterías con la misma intensidad. Ernesto solía sentarse siempre en el mismo lugar. Observaba más de lo que hablaba. Cuando los chicos eran pequeños, eso no parecía un problema. Clara llenaba los silencios, preguntaba por la escuela, escuchaba peleas y resolvía conflictos. Nadie notaba que, poco a poco, todos se habían acostumbrado a no esperar demasiado de Ernesto en lo emocional. Lucía fue la primera en darse cuenta de eso, aunque no supo ponerlo en palabras hasta muchos años después. De adolescente, ya sentía que debía comportarse como una adulta. Si había tensión, intentaba calmarla. Si faltaba algo, lo resolvía. Nadie se lo pidió explícitamente, pero tampoco nadie se lo impidió. Mateo aprendió a moverse entre sombras. No quería ser una carga, así que se volvió autosuficiente demasiado pronto. Observaba a su padre y pensaba que quizás ser hombre significaba eso, aguantar sin decir nada. Sofía, en cambio, nunca aceptó esa lógica. Desde chica preguntaba, discutía, lloraba sin vergüenza. Eso la convirtió, sin quererlo, en el foco de muchas discusiones. El día que Ernesto anunció la venta de la casa no hubo gritos al principio. Solo un silencio espeso. Clara fue la primera en reaccionar, preguntando detalles. Lucía sintió un nudo en el estómago. Mateo miró el piso. Sofía fue la única que dijo en voz alta lo que todos pensaban, que no era justo. Ernesto se cerró. Dijo que ya estaba decidido. Que no había vuelta atrás. Que era lo mejor. Nadie entendió exactamente para quién era, lo mejor, pero todos sintieron que su opinión no importaba. Esa sensación fue la que se quedó, más que la venta en sí. Los meses siguientes fueron extraños. La casa se iba vaciando, pero la vida seguía. Se empacaban recuerdos como si fueran objetos sin peso. Clara guardaba cosas que nadie más parecía querer. Ernesto evitaba conversaciones largas. Lucía discutía cada vez más. Mateo se volvía invisible. Sofía explotó una noche cualquiera y se fue. A partir de ahí, la familia entró en una etapa rara. No estaban peleados de forma abierta, pero tampoco estaban bien. Las llamadas eran cortas. Las visitas, esporádicas. Las reuniones, tensas. Cada uno empezó a construir su vida con una mezcla de independencia y resentimiento. Lucía se convirtió en alguien eficiente, pero agotada. Mateo se fue lejos, buscando un lugar donde no fuera, el del medio. Sofía se aferró a su libertad, aunque muchas noches se preguntaba por qué le dolía tanto recordar la infancia. Ernesto envejeció en silencio. Clara se fue apagando, poco a poco, sin que nadie lo notara del todo. Con los años, los recuerdos empezaron a mezclarse. A veces, cuando se veían, hablaban de la casa como si fuera un lugar casi imaginario. Nadie decía en voz alta cuánto la extrañaba. Nadie admitía cuánto había cambiado todo después de perderla. Cuando Clara enfermó, el reencuentro fue inevitable. No fue emotivo al principio. Fue torpe. Se hablaba con cuidado, como si cualquier palabra pudiera romper algo frágil. Pero el tiempo compartido empezó a hacer su trabajo. Entre esperas, charlas nocturnas y silencios largos, aparecieron verdades guardadas durante años. No hubo grandes escenas dramáticas. No hubo discursos perfectos. Solo confesiones cansadas. Ernesto admitiendo que nunca supo cómo escuchar. Lucía reconociendo que estaba cansada de ser fuerte. Mateo explicando que su distancia no era desamor. Sofía diciendo que su enojo siempre fue miedo. Clara escuchó todo eso como si fuera el cierre de algo que llevaba años sosteniendo sola. No solucionó el pasado, pero permitió que se entendiera. Cuando murió, la familia sintió que algo definitivo se había cerrado. Después, intentaron seguir adelante. No se volvieron inseparables. No arreglaron todo. Pero aprendieron a hablar antes de callar,
a preguntar antes de decidir, a no dar por sentado que el amor se sostiene solo. Hoy, cuando alguno de ellos cuenta esta historia, no la llama tragedia. La cuenta como una anécdota larga, a veces dolorosa, sobre cómo una familia puede quererse mucho y aún así hacerse daño sin darse cuenta. Y casi siempre, cuando terminan de contarla, alguien dice lo mismo. Si hubiéramos hablado antes, tal vez todo habría sido distinto.